¿Por qué no usar todes en lugar de todos o todas? No soy tu compañera, soy tu compañera. Seguramente hemos escuchado con frecuencia la frase de la lengua hacia los hablantes. Como consecuencia, las normas gramaticales sufren modificaciones y todos los años se agregan palabras y recomendaciones nuevas al diccionario de la RAE. Los pasos agigantados guiados por la comunidad LGTBI+ y las mujeres feministas han servido en la búsqueda de visibilidad y logros de los derechos para la inclusión de variados géneros en el dialecto y la gramática. Incluso, palabras como jueza o presidenta fueron víctimas de controversia, ya que para muchos estas no tienen un fundamento gramatical. Sustituir las palabras sensibles o con género masculino consiste en un gran ejercicio para incluir a todos. Reivindicar la igualdad a través del lenguaje es una dinámica necesaria en el siglo XXI, en donde la comunicación debe ser ajustada a lo que la sociedad pide, fundamentalmente en redes sociales, en donde la diversificación de público es mayor y sirviendo precisamente estos espacios como medio en donde se refleja la resiliencia de todas las personas que sueñan con el lenguaje incluyente como una realidad. ¿Qué significa? Yo le dije que las y les trans no se sienten identificados con todos y todas, que hay trans que se sienten hombres, hay trans que se sienten mujeres, pero hay algunos y algunas que ni se sienten ni hombres ni mujeres. Nosotros y nosotras respetamos cómo nos queremos llamar nosotras y ellos, ¿no? Entonces nosotras y nosotros también tenemos que respetar cómo se quieren llamar ellos, ellas y ellas. Hemos de entender que cuando se habla de lenguaje incluyente, no solo se habla del hecho de agregar el femenino a muchos términos que por años hemos usado en masculino, sino que al hablar de lenguaje incluyente, hablamos de darle un espacio a todas las definiciones de género habidas, porque aunque ahora estos estén en su auge mainstream, desde las minorías y las disidencias siempre ha existido las personas no binarias, una realidad que ha ido calando y traspasando las barreras del lenguaje hasta darse su lugar en nuestra sociedad. Parece esta propuesta que presupone que la lengua se configuró de un modo machista. ¿Sí? Algo importante de resaltar en este debate por la inclusión de nuevas formas al lenguaje es que aunque el término no binario se ha definido como una persona que no se define como hombre o mujer, rechazando las imposiciones binarias del género y permitiéndose transitar entre un género y otro, dentro de sus luchas internas también está la de llamarse de esta manera, porque si bien el definirse como no binarios les da una identidad, entienden que el anteponer el no a la palabra binario puede llegar a traer consigo connotaciones negativas. De ahí pueden derivar muchos odios. Ante esto, por supuesto, hay dos posturas. Hay gente que le quita absolutamente toda importancia porque dice que es una cosa del azar. Pero es una cosa del azar que ocurre en la abrumadora mayoría de las lenguas. Ahora mismo, los gobiernos han decidido rodear y dar su respaldo a estas minorías, al querer la regularización del lenguaje inclusivo y crear así políticas públicas que velen porque todos gocen de los mismos derechos, como es el caso de la Comisión para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, que a través de ejemplos como evitar artículos y sustantivos masculinos buscan la unificación entre hombres y mujeres, siendo a su vez muy contradictorio con la realidad social de cada país, porque aunque estos gobiernos hagan esfuerzos por crear y fomentar igualdad, en muchos de estos países aún se encuentran los mayores índices de violencia de género, llegando a ser estos pequeños comienzos algo necesario, pero que cuestan la vida de muchos, muchas y muchas. Nosotros no estamos abiertos o abiertas al diálogo es falso. Para muchos una confusión al hablar, para otros una corrección con un sentido profundo que establece desde el cómo hablamos la... Fenómeno cultural le llaman a las luchas de estas minorías, términos despectivos que agudizan la falta de empatía que tienen grandes figuras, entidades y demás, sin llegar a imaginar o saber que lo que para muchos llega a ser una burla o una degradación del lenguaje, estas nuevas formas le dan un espacio a todos aquellos que no se han sentido identificados en esos espacios que la sociedad les ha impuesto.
espacios marcados por un patriarcado que cierra los ojos para no ver la realidad. Una realidad en donde las mujeres y las personas queer han alzado su voz para que las reconozcan y se les sea visible. Como un problema, que es que el genérico en masculino a algunos no les satisface ideológicamente, a otros no les satisface porque es un poco impreciso y se lleva bastante mal con cómo han cambiado las composiciones de los colectivos en el último siglo, diría yo, y se han intentado distintas soluciones, el todos y todas, el desdoblamiento S, la X. Eres incluyente cuando nombras al colectivo de personas, la actividad misma o los lugares en lugar de los términos que incluyen la referencia al sexo de las personas. Eres incluyente con el manejo de los verbos y omitiendo el sujeto. Eres incluyente cuando en los sustantivos comunes omites los artículos o los adjetivos. Eres incluyente cuando se emplea la palabra personas, persona o seres humanos. Eres incluyente cuando desdoblas la palabra en femenino, masculino o no binario. Eres incluyente y no sexista cuando se nombran las profesiones, cargos o oficios, estas de acuerdo al sexo de la persona de referencia. Eliminemos el sexismo cuando nombramos las mujeres por sí mismas y evitemos denominarlas por su relación con algún sujeto masculino. Vivimos en un sistema que es totalmente binario, es decir, reconocemos dos grandes grupos que serían lo que son hombres y mujeres, lo que es masculino y lo que es femenino. Entonces, como personas de género disidente, personas que encajan en esta gran burbuja que se llama no binaria, nos definimos más allá de estos conceptos, es decir, vamos a entrar en detalle en las diferentes identidades que existen en el espectro de lo que es el género, porque desde siempre nos han dicho que es binario, que hay esa dualidad, que siempre son dos opciones y ya está, pero si hacemos nuestro trabajo y buscamos información, vamos atrás en la historia, nos daremos cuenta de que ya se concebían más de 5 géneros y a día de hoy tenemos el vocabulario y tenemos las herramientas para conocer diferentes realidades que no solo suceden aquí, sino en otras realidades de otros países. A día de hoy sabemos que hay una variedad y una diversidad que nunca ha sido tan visible, ¿no? Entonces, en el momento que tú quieres incluir a todas las personas, hay aquellas que se identifican como hombre, como mujer y otras que se identifican con un género que es más neutro, ya sea no binario, género fluido, queer, todos esos conceptos que iremos viendo, ¿no? Entonces, es una forma de dirigirse a un público que engloba una neutralidad donde no estás dando por hecho el género de nadie. Esta es una lucha, o al menos lo seguirá siendo hasta que la sociedad reconozca y respete el lenguaje incluyente, y así a todo el abanico de personas que se cobijan bajo él. Porque el lenguaje incluyente no es ningún tipo de moda ni estrategia de marketing, es la evolución del lenguaje. Eso es parte de nuestra cultura, es decir, hay cosas que cuando se salen de lo que siempre nos han explicado, ¿no? Pues usamos la broma para quitarle peso a eso. El hecho de que reconozcamos la neutralidad de algunas personas y que usemos la E, con ese acto estamos validando la existencia de otras personas que existen, como hemos dicho, más allá de lo binario. Sí que ha habido este proceso de un año, ¿no? De decir, vamos a empezar a implementar la E. Yo lo utilizo de cara a referirme, sobre todo cuando hablo en español, cuando hablo hacia el público, cuando doy charlas, cuando doy workshops para empresas, etc. Uso la E y explico el porqué, es decir, es la forma neutra que tiene nuestro vocabulario, lo que sería la lengua castellana.